Mi nombre es Juanita Galaz y estaré esta jornada acompañándolos como maestra de ceremonias. Estoy muy contenta como ingeniero de estar aquí en esta casa, así que, y muy contenta de recibirlos a ustedes, ¿cierto? Porque con esta participación hacen que este evento se haga cada día más grande. Ya este es un encuentro que partió el año pasado, ¿cierto? Y corresponde a la conferencia anual de Ingeniería de Consulta. Y es complementario a nuestro encuentro anual que hacemos cada año que culmina con una cena mañana. Bueno, y en ambos, tanto hoy día como la cena, el encuentro de mañana, el lema ha sido Ingeniería Inteligente, integrando, invirtiendo, impactando más. Damos la bienvenida de manera especial a los dueños de casa, ¿cierto? Al presidente del Colegio de Ingenieros, a quien agradecemos además que nos reciba este día en su casa, a don Carlos Foxrich, expresidente de ACADE, a don Sergio Lecanelier, presidente de SUNMIN, a don Juan Pablo Negroni, presidente de la ICE de Chile, a los expositores y a los moderadores que van a estar esta mañana acompañándonos y presentando el programa que hemos preparado. A los directores y socios de la ICE, ¿cierto? Y académicos y estudiantes que están presentes y que yo me imagino que se van a ir comprando durante el día porque teníamos bastante concurrencia confirmada. Agradecemos además a nuestros auspiciadores, Banco Estado, Comgrap, CID Ingeniería, JRI Ingeniería, Pente Ingenieros, Lexus Portillo y MIMA por ayudarnos a hacer este evento posible. Asimismo, saludamos a la Corporación de Bienes de Capital, al Colegio de Ingenieros, Consejo Políticas de Infraestructura CPI, al Instituto de Ingenieros, al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, a la Sociedad Nacional de Minería, quienes son nuestros patrocinadores y colaboraron este año con nosotros. Y para dar inicio, como corresponde, ¿cierto?, en el día de hoy, los dejo con el presidente de la ICE, señor Juan Pablo Negroni, que nos dirigirá unas palabras como anfitrión de esta conferencia. Señor Negroni, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes que todo, saludarlos, agradecer a Juanita por el pase y por supuesto, antes que siga, quisiera agradecer al equipo de la ICE por la organización del evento. Ha sido varios meses de organización bastante fuerte, con una dedicación, yo diría, envidiable, y así que no quiero dejar pasar este momento de agradecerle a todo el equipo de la ICE y por supuesto a los directores que han colaborado en este proceso de organización, en este tan importante evento. Yo digo importante evento por la siguiente razón. Nosotros, la ICE, hemos organizado tradicionalmente un evento este año, un evento más bien social. No obstante, ya hace un par de años que estamos tratando de desarrollar un evento un poquito más técnico, que es básicamente lo que nos reúne hoy día acá, y creemos que este de alguna forma debería ser el evento más importante que nos reúna, en el cual todas las empresas que conforman este segmento, este rubro, puedan de alguna forma contarnos de las novedades, de los desafíos que vienen en la industria y podamos compartir con sus pares todo lo que está aconteciendo y las cosas que están por venir. Este año hemos seleccionado la ingeniería inteligente como el lema de este evento y de la cena mañana, por supuesto. Están muy relacionados y de alguna forma lo que nosotros queremos dar el puntapié inicial es a la incorporación de servicios digitales a los servicios de ingeniería que nosotros estamos dando en nuestras empresas. Hoy día probablemente muchas de las empresas socias ya están brindando servicios en ese sentido. No obstante, hay mucho por desarrollar. Chile es un país que tiene una condición envidiable desde el punto de vista del material humano para brindar este tipo de servicios y por lo tanto creo que tenemos que todas las empresas que estamos en este rubro tenemos que mirar con mucho detalle qué es lo que está pasando con los servicios digitales y de alguna forma sacar las distintas lecciones y las oportunidades que pueden venir a partir de ahí. Eso, sin más que querer extenderme para dejar a los especialistas que hablan de este tema, quisiera nuevamente volver a agradecerles, darles una cordial bienvenida y espero y con ansias que nos podamos seguir viendo las estupendas presentaciones que hemos estado trabajando todos estos meses. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, tal como decía nuestro presidente, llevamos un tiempo preparando este
esta conferencia, este seminario que nos reúne como consultores y realmente el primero fue muy bueno y este esperamos que sea mejor y cada año ir aportando más. Y este año, por supuesto, tenemos, como decía nuestro presidente, que incorporar lo que conocemos como la inteligencia artificial en la industria. Especialmente yo vengo como un asistente también, además de estar aquí con el micrófono, porque de verdad que hoy día no podemos quedarnos atrás, nuestra industria está en la cabeza, somos quienes asesoramos los proyectos, quienes desarrollamos los proyectos y por lo tanto no podemos perder una instancia ni un minuto en esta carrera. Y en esta jornada vamos a tener temas como la transición energética, el BIM y la integración de la inteligencia en las industrias. Esperamos cumplir con las expectativas de todos los asistentes y que se produzcan entonces interesantes conversaciones, tanto en el coffee break como en los intermedios que podamos. Y sin más preámbulos, entonces vamos a invitar al escenario a la señora Marina Tannenbaum. Marina es ingeniera civil industrial con 20 años de experiencia liderando la transformación digital de grandes empresas, entre ellas LATAM Airlines, Banco Estado y Mallplaza. Es fundadora de Applied y consultora experta en inteligencia artificial. Además, es directora de empresas, directora de la ACTIA, organización que reúne a las empresas que promueven la transformación digital del país, integra la mesa de inteligencia artificial del Senado, lidera el grupo de tecnologías de ICARE y es la CEO de EasyBot. Un gusto tenerte, Marina, aquí, por favor, el escenario es tuyo. Hola a todos, qué gusto estar acá. Decían que más tarde va a llegar más gente, van a tener que poner sillas porque se ve bien lleno desde aquí. Con la presentación, ¿me ayudan o la marco yo directamente? Ahí está, perfecto. Me dijeron que de esto, lo único que no puedo hacer es apretar el botón de abajo. ¿Ya? Porque es como que todo se autodestruye. Y como que tiene un poco de que así es la tecnología, ¿no? Como cuando las cosas no funcionan, la típica es apague y vuelve a encender. Y parte de lo que les quiero contar hoy día es que si bien el mundo de la inteligencia artificial, la transformación digital, el uso de los datos, aparece como algo súper nuevo, algo medio intimidante, como que es difícil de abordar. Yo tengo dos objetivos hoy día que después me contarán en el break si los logré. Uno, que entiendan más o menos de qué se trata. En realidad son tres objetivos. Que entiendan más o menos de qué se trata. Dos, motivarlos y que pueda ayudarlos a avanzar, que es algo que hay que hacer, no es un tema de otro. No es que sea de otra industria, no es que no nos afecte. Y tercero, darles algunas pautas de lo que en nuestra experiencia es positivo para partir. ¿Ya? Porque cuando las cosas son nuevas, una de las cosas que nos sirve es que nos den algunas pautas de hoja de ruta. Entonces, si bien me presentaron, yo voy a... No sé para dónde hacer esto. Ahí está. Como nos decía, se me olvidó el nombre de... ¿Cuál es tu nombre? Juanita. Como contaba Juanita, yo he tenido la suerte de trabajar en grandes empresas que claro, tienen un poco de suerte porque son empresas que casi todas han estado en procesos de desafío muy grande cuando entré a ellas. Entonces, en LATAM Airlines, que en mi época era LAN, le pongo LATAM para que no se vea tan antiguo, en esa época, y para que nos hagamos una idea de cómo ha avanzado la industria, la base de datos de los pasajeros de cada vuelo se pisaba mes a mes. O sea, no había ninguna conciencia. No había ninguna conciencia respecto de la relevancia de mirar los datos históricos de los clientes, porque el negocio era de pasajeros. Por lo tanto, si yo tenía los datos del pasajero volado, el RPK tenía, listo, hice el negocio. Si había un cliente que se repetía y por lo tanto podíamos tener la lealtad y podíamos entender patrones, nada de eso todavía se veía. ¿Ya? Después, en Banco de Chile,
No, estuve primero en Banco Estado. Banco Estado era una empresa que estaba profundamente desafiada porque había perdido la cuenta única fiscal y por lo tanto necesitaba ser rentable. Y en particular, yo llegué como gerente de marketing, pero no marketing de colores, marketing del mundo de colores, sino que marketing del mundo de datos. De hecho, la TAM había estado también en el mundo de datos. Y él fue de verdad de las cosas maravillosas que me ha pasado en la vida, porque en eso Hacienda dice que Chile para entrar a la OCDE tiene que bancarizar, porque la bancarización en Chile la había hecho el retail y los bancos no habían entrado en ese segmento. Entonces empezamos desde el área de estudios, que lideraba desde marketing, a entender cómo era el consumidor que necesitábamos bancarizar. Y a través de mirar, que yo creo que es básicamente lo que tenemos que hacer, mirar con los ojos muy abiertos, entendimos que ese segmento lo que necesitaba era un producto, que fue la cuenta RUT, que fuera simple, que fuera democrático, que fuera sin barreras de entrada y con costo por transacción, que era más o menos lo que habían hecho las tarjetas de prepago, ¿ya? Y los prepagos de la telefonía celular, ¿ya? Desde el concepto de que las personas no podían agregar otra cuenta a su vida. Bueno, después me fui al Banco de Chile. Se los cuento no solamente por lo muy orgullosa que me siento, sino porque creo que muestra un poquito cuál es el rumbo que va tomando la tecnología y cómo esto es tema de todos. Después en el Banco de Chile, me aburrí mucho, así que... Y me aburrí porque era una empresa, hoy día seguro que es distinta, pero era una empresa que estaba tan cómoda que no tenía nada que cambiar, según ellos, ya según lo que era en ese momento la administración. No voy a decir cuál, pero era una sensación bien esperable cuando alguien está cómodo y vive de sus éxitos. Entonces, si alguno de ustedes está cómodo porque vive de sus éxitos, les tengo una mala noticia, salgan de ahí. Y después me fui a Mall Plaza, que es lo más parecido que tengo al mundo de ustedes, o sea, más cerca no, y ahí estuve como CIO, que eso básicamente llevaba los temas de tecnología, data, ciberseguridad, producto digital. Así que algo aprendí en las reuniones con el comité ejecutivo, de los permisos y el sufrimiento que todo eso generaba, y los proyectos que se atrasan y que son más caros de lo que se quería, y las especificaciones que nunca fueron las que se requería, y todo eso que a ustedes les debe sonar mucho más que a mí. Y como siempre, entendí la complejidad de una industria, más o menos. Cuando uno mira de afuera, las cosas siempre parecen más sencillas de lo que son cuando uno empieza a hurgar. Y entre medio antes de Mall Plaza, decidí que no quería ser empleada el resto de mi vida y armamos una empresa que se llama EasyBots, que fue la primera empresa en Chile que hacía desarrollos con inteligencia artificial. De hecho, nuestro primer cliente, esto es muy raro, fue el Servicio de Impuestos Internos. Muy raro, pero porque tenían un problema que resolver. La factura electrónica se iba a abrir a las medianas empresas y por lo tanto iban a tener un pic de llamadas de conversación infinito y no tenía sentido que se dotaran en términos de contact center o de expertos para hacerse cargo de esa demanda. Entonces había un cambio que ahí era puntual, ¿ya? Entonces a veces dentro de este cambio que todos tenemos que vivir hay cambios que son estructurales y hay cambios que son puntuales, ¿ya? Entonces hay que entender que son distintas soluciones en un caso y en otro. Bueno, y después de estar muchos años con EasyBots, nos dimos cuenta que en realidad ya no estábamos haciendo bots, porque, porque tienen como mala fama, como que nadie quiere que te llame un bot y las cosas han ido evolucionando, y además porque estábamos haciendo proyectos de inteligencia artificial súper distintos, ya que tenían que ver con otro tipo de necesidades y sobre todo porque la tecnología ha ido avanzando mucho. O sea, en 10 años ha avanzado muchísimo, pero sin duda en los próximos 10 años va a aumentar en 100 veces lo que avanzó en los últimos 10 años.
Entonces aquí los quiero urgir, ¿ya? Porque realmente la velocidad del cambio es infinita. Yo le contaba aquí a algunos de los socios que estaban en el café que nosotros, que tenemos un grupo de ingenieros que están, su trabajo es mirar lo que está ocurriendo, les pasa todos los días que les aparece algo que no habían visto. Y típico el cliente, así que se la sabe toda, pregunta, oye, ¿tú conoces esto? Típico que nos pillan. Y uno se la concede también, porque es como, qué bueno que te has preparado, qué bueno que estás tan bien informado. Porque esto está en completo movimiento todo el tiempo. Dentro de lo que estamos haciendo en Applied, y esto es la última lámina que hago para contarles qué tipo de proyectos son posibles. Básicamente temas de consultoría, en data, en transformación digital y ahora en inteligencia artificial. Y de verdad, las empresas que requieren proyectos de inteligencia artificial son las menos. Lo que requieren las empresas primero son proyectos de data. Las empresas les es muy difícil aplicar proyectos de inteligencia artificial si no tienen los datos necesarios para, en el fondo, para entrenar los modelos. Y para tener los datos necesitamos tener los modelos digitalizados, los procesos digitalizados. O sea, si yo tengo al viejito 1 que llena un formulario, que se lo pasa al viejito 2, que lo mete en un Excel y que después lo pasa a otro Excel y que lo consolida en un informe, anda a entrenar un modelo con eso. ¿Ya? Entonces, ese proceso tiene que ser digitalizado para poder después obtener los datos y para después poder entrenar cualquier modelo de IA. Y una cosa que es súper interesante y que seguro que esta frase no se le... Mira, de lo único que se van a acordar de esta presentación es lo que les voy a decir ahora. Y es que las empresas, cuando empiezan en esta lógica de digitalizar los procesos, llegan y le dicen al consultor o al ingeniero, quiero ponerle tecnología a mi proceso. Y no repiensan el proceso, sino que digitalizan el mismo proceso que han tenido siempre. Y a eso lo llamo pavimentar la huella de la vaca. Pavimentar la huella de la vaca. Porque lo he hecho siempre de una manera y le pongo tecnología a la misma manera de siempre. Entonces, probablemente voy más rápido sobre pavimento que sobre tierra, pero, y ustedes que saben de ingeniería, podría haber repensado cuál era el camino más óptimo y haber aprovechado la instancia de repensar, de digitalizar el proceso para repensarlo. Es más caro, es más difícil, porque obviamente, si lo has hecho siempre de una manera, es más fácil hacerlo de la misma, no vas a tener resistencia al cambio, la típica persona que lo hizo siempre de una manera se va a enojar menos con el cambio, pero es imprescindible. Después, dentro de las cosas que hacemos es desarrollo de prototipos, desarrollo de aquello que parezca lo más simple posible y en general trabajamos con equipos de trabajo dedicados. Y en este camino, una cosa que hemos aprendido es que de verdad cada empresa tiene una realidad súper distinta. O sea, para no recorrer la lista completa, una de estas empresas, su desafío era, porque estamos trabajando en eso todavía, definir una política de inteligencia artificial que le permitiera a todos sus empleados saber cuál era la cancha en la que tenían que jugar, ¿ya? Y no es que quisieran que no usen la inteligencia artificial, sino lo que querían es que, dado que las personas saben en qué cancha jugar, pudieran hacerlo más, hacerlo con tranquilidad, de que no están exponiendo sus datos a alguien que no debía, que no les van a caer las penas del infierno, ¿ya? Y eso es algo que, en general, las empresas y quizás ustedes como asociación, es súper importante que definan, porque lo normativo, la ley de inteligencia artificial, van a llegar, pero en mi perspectiva, de hecho lo dije antes de ayer en
en el aniversario del Diario Financiero delante de la ministra, así que no me siento tan culpable, es que la tecnología es tan rápida que la normativa siempre va a llegar detrás. Entonces la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es de los empresarios, porque no podemos esperar que alguien nos diga lo que es correcto o no, cómo evitar un sesgo, cómo evitar un mal uso. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los temas interesantes que se está haciendo. Y otro de los temas interesantes que estamos haciendo para el mundo de la minería es que, dada la ley de delitos económicos, que muchos de ustedes deben conocer, los directorios están cada vez más nerviosos porque la información respecto de que una variable esté desajustada del parámetro que la limita, es sabida muy tarde. O sea, en general los informes de control de gestión son ex post, son más en modo autopsia, como para saber qué me pasó y cómo hago que no me pase de nuevo, y análisis de causa-raíz y todo eso que conocemos. Pero cuando el riesgo es irte a la cárcel, va a ser entretenido desde la cárcel saber por qué debería haber hecho distinto. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es construir modelos que permitan adelantar indicios de desviaciones que alguna pista den, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que no es exactamente lo que estamos haciendo para cuidar la confidencialidad. En el caso de emisiones de material particulado, tú tienes un límite que te establece la autoridad. Y todas las empresas tienen rango de seguridad, qué sé yo. Pero si ocurriera una contingencia, es mucho más seguro entender vía modelos de Machine Learning, que son así, algo así como una regresión lineal, para entenderlo así como es fácil, donde correlacionas todos los eventos y todas las variables que pueden converger en esa emisión, que pueden ser una parada de planta, pueden ser un insumo que viene de China o de Alemania, puede ser que el operador era el señor Juanito 1, Juanito 2, en fin, lo que seas capaz de levantar y de modelar, tú lo metes en este algoritmo y por lo tanto te da un panel que es predictivo, ¿ya? Y que te permite tomar decisiones más adelantadas. Y en el peor de los casos, si realmente no tienes datos suficientes como para tomar decisiones adelantadas, al menos, y esto no lo graben, en términos de debida diligencia, es un superantecedente. De verdad hice todo lo posible, incluso apliqué un modelo de inteligencia artificial porque el tema me importaba. Si yo hago así, pasa más rápido. Ya. Entonces, partiendo de lo macro a lo micro, claramente la inteligencia artificial y la tecnología están cambiando el mundo. Y yo me voy a hablar más de la tecnología en esta vuelta que de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es la moda actual del cambio de tecnología. Pero, claro, es grande, es un tremendo habilitador, que ahí vamos a conversar un poco de las distinciones. Pero hay cosas que han ido pasando en el último tiempo que todos conocemos y que son cambios apalancados por la tecnología. Cuando uno habla en Uber, que sé yo, que todos lo conocemos, lo que hace que Uber pueda existir es el concepto de cloud. La información está en la nube y está disponible. Nosotros, en la lógica tradicional de cuando estudiábamos ingeniería, los datos estaban on-premise, estaban en un lugar, y por lo tanto, si yo estaba en otro, no podía acceder a ellos. Entonces, el concepto de data en la nube te habilita negocios que hoy día no. Otro de los temas que tiene harto de transversal en estos ejemplos es el uso de capacidades ociosas. Y estoy segura que para ustedes es un tema no extraño. O sea, desde maquinaria que hace A o B, que tienen sin uso el 100%,
y que por lo tanto pueden rentabilizar a través de una asociación, a través de generar un negocio nuevo, porque es equivalente a la lógica de Uber. Yo no lo estoy usando, por lo tanto rentabilizo ese espacio. Airbnb no lo estoy usando y por lo tanto rentabilizo este espacio. O sea, en una lógica de economía global, creciendo, nosotros al 2, bueno, ahora al 0, pero con una proyección de 10 años creciendo al 2, necesitamos ser lo suficientemente eficientes y usar de manera inteligente el capital para poder ser sostenibles. Y uno de esos elementos es el uso de las capacidades instaladas. De hecho, uno de los proyectos que a mí me gusta mucho es en el mundo de la salud, donde a pesar de que haya listas de esperas infinitas en el mundo público, en el mundo privado, equipos carísimos, equipos de resonancia, escáner, tienen una tasa de ocupación súper baja. Entonces, el proyecto que estamos viendo es de qué manera, dado que la persona ya está en la clínica, ya se dio la lata de estacionarse y llegar y está ahí esperando o acaba de terminar algún examen, podemos sugerirle algún examen adicional, que obviamente es voluntario, pero que permite a la empresa utilizar la capacidad instalada y al mismo tiempo, como pacientes en ese caso, nos da una ventaja porque nos permite hacer algo que igual teníamos que hacer. Ya, o sea, en el mundo de las mujeres típico, te toca hacer la mamografía anual y si justo voy y estoy llevando a mi hijo porque se torció un pie y me dicen, oye Marina, ¿quieres aprovechar de hacerte la mamografía? O sea, gracias porque me estás cuidando mi tiempo. Después en Netflix es distinto. ¿Ya? Netflix lo que hace, y que es interesante respecto del uso de la tecnología, y que ustedes todos lo han vivido, es el algoritmo que mi mamá me dice, me conoce. me dice, me conoce, ¿cómo adivina lo que me gusta? Y le pasa lo mismo con Spotify. Y eso ocurre por la capacidad de los algoritmos de predecir. De hecho, hace un par de años se hizo un concurso a nivel mundial de Netflix abierto a todas las universidades grandes del mundo, eran como $1 millón, a quien pudiera presentar que el modelo aumentara su precisión en un 0,1%. $1 millón, está interesante. Entonces, esto que puede tener inteligencia artificial porque lo hace más rápido, es tecnología que estamos viviendo hace, no sé, 10 años, 15 años. Entonces, este mundo de lo cloud y de lo as a service, que es esta cosa como servicio, que yo en el fondo no tengo la máquina que me hace todo, sino que lo contrato en modo suscripción y lo utilizo cuando es necesario. ¿Ya? Yo entiendo que hay mucho de lo que ustedes utilizan que necesitan el equipo físico para hacer A o B. Y los invito a replantearse eso. Yo no soy experta en el negocio de ustedes. Ustedes son los expertos, por lo tanto, se pondrán creativos a partir de lo que yo espero inspirar. Pero aquello que se ha hecho físico, ¿qué pasa si se hace as a service? Aquello que se ha hecho de uso local, ¿qué pasa si se hace de manera compartida como ocurre con UBI? Algunos impactos que tiene esta lógica de lo as a service es, tal como Uber, las bicicletas compartidas. Yo no necesito tener mi propia bicicleta porque utilizo la que está disponible y, por lo tanto, eso genera menos tráfico en las ciudades porque ni siquiera tengo que tener mi propio activo, entonces estoy liberando capital por otro tipo de cosas y una implicancia directa es se requieren menos estacionamientos. Y esto es algo que, como ustedes sabrán mejor que yo, ya está ocurriendo. Después, como queremos trabajar de manera distinta, aparece el aumento de los espacios de coworking. Ya queremos estar con otros, no queremos tener una oficina, no queremos gastar en un activo oficina, porque podemos ser más eficientes y usarlo cuando lo necesitan. Si se fijan, es lo mismo que Uber.
lo uso cuando lo necesita, pago un arriendo y me salgo cuando quiero. Entonces las barreras a la entrada y las barreras a la salida como usuario son muy importantes. Entonces imagínense que en el negocio en que está cada uno, que me imagino que sus clientes son por un rato bien cautivos, imagínense que llega un competidor con una oferta con barreras bajas a la salida y con barreras bajas a la entrada. Probablemente sería súper disrupción. Y qué entretenido que esa disrupción saliera de esta sala, después me cuentan. O sea, sería fantástico. Y hay tendencias como el modelo multifamily que nacen desde la menor demanda por compra de departamentos. Tiene muchas razones, tiene que ver con el bajo acceso al crédito, con lo cara que está la vida para los jóvenes, pero es un cambio gigante. O sea, las personas en el futuro, mis hijos van a arrendar probablemente, les va a costar mucho más comprar y por lo tanto aparece un nuevo modelo de negocio, que hay algunos que, como siempre, lo vieron antes. Bueno, entonces entrando ya en materia de la inteligencia artificial, yo un par de láminas con lo que yo creo que tenemos que saber de ella. Primero, ¿qué es? Y muy en simple, es la capacidad de las máquinas de imitar lo que hace el hombre, ¿ya? En realidad la raza humana, para no decir el hombre, si no tendría que decir el hombre y la mujer. El aprendizaje, el racionamiento, la resolución de problemas, ¿ya? Y lo interesante es que aquí existen dos tipos. Está la IA tradicional, que es la que existía hace 2 años y que lleva como 50 años desde Turing, que lo que hace es básicamente clasificar, ¿ya? Con muchos datos clasifica, predice y analiza datos existentes. ¿Ya? Esto es lo que yo decía que es una especie de regreso lineal, pero con muchos datos y que por lo tanto incluso te escoge cuál es el modelo que tienes que utilizar. Y la otra es la IA generativa, que es la que está tan de moda últimamente, que lo que hace es crear contenido nuevo, crear contenido original a partir de contenido existente. Y aquí les quiero recalcar un punto que, yo creo que es súper distintivo, y es que cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en general en algo súper complejo, en tengo que hacer una innovación y tengo que desarrollar inteligencia artificial. Y yo les digo que no es necesario. ¿Por qué? Porque las grandes marcas, las grandes casas de software ofrecen inteligencia artificial as a service. Entonces, lo tiene Google, lo tiene IBM, lo tiene AWS, Oracle, todas lo ofrecen. Y si bien hoy día hay alguna diferencia, nosotros somos partner de todas, así que yo me declaro súper agnóstico de plataforma y creo que al final del día igual es commodity. O sea, se van pillando igual, si al final el conocimiento está disponible. Y lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar esas APIs, eso que está disponible, cargarlo con mis datos y entrenarlo para generar soluciones que me sirvan a mí. O sea, hay empresas que efectivamente van a hacer una tremenda innovación y van a ser famosos y van a ser el próximo unicornio como Notco, bravo por ellos. Pero el 99,9% lo que tiene que hacer y lo que de verdad nos va a generar valor es mucho más de crecimiento incremental. Es mucho más de utilizar la tecnología para mejorar lo que estamos haciendo hoy día y para seguir siendo competitivos. Entonces, en resumen de esto, la IA tradicional se dedica al análisis y la predicción y la IA generativa a la generación de contenidos. Entonces, ChatGPT, Gemini, todos estos son generativos. ¿Ya? Hay unos muy entretenidos para hacer presentaciones, para crear música. Todo eso es generativo. Lo analítico, lo que te permite predecir, son los modelos de Machine Learning o de Deep Learning que están disponibles en estas APIs y que tienes que cargar con tus datos para poder generar un output que te permita, por ejemplo, entender, no sé, qué precios están desviados del precio esperable. Entonces, en la lógica de
automatizar tareas, una de las cosas que ocurre es que a las personas se les libera tiempo, ¿ya? Y aquí hay mucha discusión, porque, bueno, ¿qué hacemos con el tiempo que se les libera a las personas? Una manera de pensarlo es que genere eficiencia, y otra es que esas personas van a poder hacer tareas de mayor valor agregado, ¿ya? Los más osados dicen que en realidad en 10 años más lo que va a tener que pasar es que el Estado financie a través de una especie de sueldo universal a las personas, porque en realidad los trabajos se van a hacer de manera tecnológica. Yo de verdad no creo que sea algo tan dramático. Yo creo que las personas siempre somos relevantes y hacemos la diferencia, pero lo que sí, una persona con inteligencia artificial le va a ganar a una persona que no trabaja con inteligencia artificial. Bueno, entonces una de las cosas que es importante y que yo creo que para ustedes puede ser muy valiosa es cómo la IA te puede ayudar a realizar tareas más complejas y tomar mejores decisiones. Y aquí a mí me encanta el concepto de exoesqueleto. A mí me encanta inventar palabras. ¿Por qué exoesqueleto? Porque exoesqueleto es como un robot, así con una persona dentro. Porque una solución es que yo tenga un sistema de IA que toma directamente todas las decisiones y las presenta al cliente. Eso es IA en el front. Otra es esto que llamo el exoesqueleto, donde la IA, a mí como experto, me hace un análisis, me genera las alternativas posibles, y yo como experto, como persona con criterio, tomo la decisión de qué comunico y qué hago en función de todos los antecedentes. Entonces, ¿por qué es exoesqueleto? Porque transforma a una persona con conocimiento relativo en un súper ejecutivo. O sea, nosotros hicimos con la TAM, un ejemplo demasiado obvio, los ejecutivos de la TAM de Contact Center tienen una alta rotación, tienen que saber una cantidad de cosas infinitas. Y una vez la gerente del Contact Center nos dijo, de verdad, ojalá que todos fueran robots. Entonces, de hecho, ahí partimos con esta vida de la IA. Dijimos, ¿se podrá hacer eso? Y al final, claro, no lo podíamos hacer directo hacia el cliente, porque es mucho riesgo. Lo mismo con los reclamos, cuando hay algo normativo, es muy difícil, pero sí te puede disminuir la brecha y hacer que esto sea mucho más eficiente y al final no tengas que tener tantos expertos. O sea, en general, el experto, en mi opinión, en muchas materias va a ir disminuyendo su poder. El experto en leer radiografías, o sea, si ustedes tienen algún hijo que estudia medicina, que no se especialice como radiólogo, porque evidentemente una máquina que ve 1.000 millones de radiografías va a predecir mejor y va a entender mejor hay una distinción en la imagen que un doctor que vio 1.000 imágenes. Hoy día el que vio 1.000 es el rey, pero cuando haya una máquina que vio 1.000.000, claramente el mundo cambia. Entonces, esta lógica del exoesqueleto aplica para todos. Entender que la expertise la puede tomar la máquina y por lo tanto nosotros podemos estar en el front, o sea, habrá un médico que leerá los exámenes, sobre todo porque si tiene que decirle a una persona que está enferma, requerimos de humanidad para esa comunicación, pero no para la gestión del conocimiento, ¿ya? Y ese es un cambio súper grande, donde una de las implicancias que tiene es ¿qué aprendemos? ¿Qué le enseñamos a los niños? ¿Qué aprendemos en la universidad? Porque si estamos aprendiendo contenidos, nos vamos a quedar, y nuestros niños, nuevas generaciones, se van a quedar out de lo que está pasando en el resto del mundo. Yo tengo un hijo que estudia ingeniería en la Católica y está aprendiendo exactamente lo mismo que aprendí yo hace 20 y tantos años. Y digo, pero ¿qué no es posible? Claro, tiene un par de ramos más de base de datos, más, o sea, con un par de componentes más nuevos, pero él lo que necesitaría aprender es otra cosa. Necesita aprender, como conversábamos recién en el café, pensamiento crítico, capacidad de reaprender,
capacidad de utilizar lo que está disponible y sobre todo capacidad de desaprender. Porque solo les podemos asegurar que cada día el cambio va a ser más grande. Entonces el que se resista, como que fregó. De hecho, yo tengo una crítica desde mi rol en ICARE, bien grande a las estructuras de directorios actuales de las empresas más tradicionales, porque son empresas que han vivido tanto de los éxitos y son en general señores que tienen hartos años de experiencia, por no decir otra cosa, y no tienen mucha flexibilidad a aprender. Sí son súper osados, innovadores, y por eso están donde están, o sea, han creado un mundo nuevo. Yo soy súper fan de los empresarios, creo que son los que hacen que Chile crezca, y por lo tanto en este momento más que nunca, pero sí ocurre que hay una cuota, no encuentro una palabra bonita para decirlo, pero es como de arrogancia, como de me las sé todas. Entonces estas cosas nuevas les cuestan mucho. O sea, me ha pasado más veces de las que quisiera, que estos directores me llaman, me dicen, Marina, ¿me puedes explicar de qué se trata esto? Así como en privado, porque me da vergüenza no saber, pero nica voy a preguntar. Porque la humildad necesaria para aprender, o sea, si yo hoy día me paro y les digo soy experta en IA, listo, pues no tengo nada que aprender. Y nada, esto tiene todo que aprender. Necesito saber cuánto tiempo me queda. Es que tengo unas láminas que se las puedo mandar o las puedo pasar rápidas, ¿ya? Porque son como las más fome. Y tienen que ver con como los casos de uso, así como estándar, ¿ya? A ver, una de las cosas que uno puede lograr con la IA es, más o menos lo hemos hablado, una ventaja competitiva, ¿cierto? Puedo saber cuáles son las tendencias del mercado, porque meto los datos, ustedes como asociación pueden comparar los datos de unos y otros, pueden mirar lo que está pasando en el mundo y customizarlo de ustedes. Podemos personalizar productos y servicios, que esto es típico en el mundo de la banca, ¿cierto? Toda la lógica de marketing, ya nadie espera que, no sé, porque a nosotros dos nos llegue el mismo mensaje de Falabella, ¿cierto? Que yo peleaba ahí con mis amigos de Falabella, que al final la discusión es de quién es el cliente, porque yo le quiero comunicar y el otro también, entonces al final terminamos con una política de toque. Y también nos habilita nuevos modelos de negocio, ¿ya? Y para nuevos modelos de negocio, que efectivamente generan la ventaja competitiva, ahí hay que parar y pensar. Ahí empresas como nosotros o tantos más que existen apoyan en esto de cuestionarse lo que estoy haciendo, porque por eso sirven los consultores, no porque vayamos a venir con la solución, ni seamos, no sé, nadie es más inteligente que otro, pero podemos tener un framework distinto y por lo tanto podemos ver soluciones distintas o ayudar a verlas. Yo tenía un jefe que yo no le podía dar una idea, porque si yo le daba una idea, la encontraba mala. Pasa a veces como consultor. Entonces yo lo que aprendí a hacer fueron inceptions. Entonces yo como iba como que dando vuelta, instalando elementos para que a él se le ocurriera. Y cuando a él se le ocurría, era fantástica la idea. Y por lo tanto funcionaba. Entonces en esta lógica de ser orientado a la acción, funciona. Así que también nos pasa a veces con algunos clientes que hay que hacer el inception. ¿Ah? ¿Cerrar en 2 minutos? Miércoles, ya. Mira, estas se las voy a mandar, claro, estas láminas se las voy a mandar, pero esto no me lo voy a perder. Lo siento, probablemente van a ser un poco más de 2 minutos, pero me parece que es importante. Todos hemos escuchado decir que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Lo han escuchado, ¿no? En el sentido que está disponible, lo que les decía, no sé, Google dejó disponible todas las APIs, te cobrará más o menos, hay unas gratis, pero es la nueva electricidad. Entonces yo los quiero invitar a un viaje. ¿Reconocen el DeLorean, no?
Los quiero invitar a un viaje a entender qué pasó cuando en 1879 se desarrolló la primera bombilla incandescente, que equivale a lo que está pasando hoy día. En esa época vivíamos en un mundo de carruajes, nos creíamos la muerte porque teníamos el tren a vapor, o sea, como que más allá de eso, nada me puede sorprender. Es como cuando alguno de ustedes diga, no, es que esto es increíble. Nos movíamos sin el celular en la mano, los niños jugaban juntos, los procesos de construcción, y esta la busqué especialmente para ustedes, eran totalmente distintos, y el proceso productivo era otro. De hecho, en esta foto yo estoy convencida que están armando bombas. No tengo la certeza porque no soy experta, pero aún ese tipo de procesos eran manuales, ¿ya? Ustedes verán atrás ahí en las máquinas alguna incorporación de tecnología que hoy día nos parece obviamente muy antigua, pero estamos hablando de algo que pasó hace 150 años. Las líneas de producción hoy día no nos podemos imaginar que estén de esta manera. O sea, todo esto suena absolutamente absurdo, ¿cierto? Y estas personas creían que nadie iba a cambiar, porque la vela, el vapor, eran lo que había, era el mundo que conocíamos, hasta que se apagó la vela porque se creó la primera bombilla incandescente, la electricidad estuvo disponible. Y a partir de eso se generó un crecimiento industrial gigante. Entonces, cuando nosotros pensamos que la IA es la nueva electricidad, o sea, me imagino que ninguno de ustedes se va a quedar afuera y va a querer seguir pensando que qué rico que existe el tren a vapor, porque esto se demoró 50 años en implementarse, desde las fábricas más reacias al cambio a las menos. Bueno, aquí es un proyecto, o sea, es un proceso o sea, el que en 5 años no se haya subido, no va a sobrevivir. Y empezaron, claro, a pasar cosas como que cambió el entorno, ¿cierto? Empezaron a aparecer estos postes. Entonces, hay como cosas que no nos gustan, ¿ya? Siempre va a haber cosas que nos resultan incómodas, ¿ya? O sea, imagínense esa comunidad que está súper feliz con su infraestructura y que le aparece un palo delante de su casa. Obviamente reclamaron, pero hay un bien mayor. Y a mí me encanta esta. Y incluso hay locos que intervinieron y protestaron y casi hicieron un estallido social diciendo, no, esto hay que destruirlo porque en realidad le hace mal al alma, etc. Entonces a mí me gusta pensar que ustedes, cada uno de ustedes está en esta posición, donde tienen lo que están haciendo hoy día en una mano y una tremenda posibilidad en la otra. Y obviamente están mirando la actual. Si se fijan, este niño tiene como cara de un poquito de pena, así como, oh, churra, esto que conozco, esto que hacía mi papá, mi abuelo, que me daba certeza, lo tengo que cambiar por esta otra cosa que, claro, se ve gigante, pero no conozco. Entonces, es bien evidente mirando esto que la electricidad fue el motor clave del crecimiento empresarial, de la innovación, y revolucionó la industria. Transformó la vida de todos, la forma en que trabajamos y la forma en que vivimos. Y la IA, si se fijan, lo único que cambié de una lámina a otra fue la IA, y cambié el fue por será, pero será el motor clave del crecimiento empresarial y de la innovación, y va a revolucionar todas las industrias, incluso la de ustedes, aunque no quieran, y va a transformar la forma en que aprendemos, que trabajamos y que vivimos.
Yo estoy en el Consejo Consultivo de la Universidad de Concepción, universidad que, como ustedes saben, en Concepción son lo más innovadores y que apuestan mucho al emprendimiento y a la creación de valor con la empresa privada. Y ellos están muy preocupados y ocupados en cómo somos capaces de hacer que este motor clave efectivamente cambie la forma en que trabajamos, vivimos y aprendemos. Y ahora sí que es la última. El cómo empezar. ¿Ya? Yo les voy a dejar la presentación, así que después pueden verla en más detalle. Pero, ¿qué es lo que recomiendo? Por un lado, identificar dónde están las necesidades y oportunidades. ¿Ya? Obviamente siempre es mejor hacerlo acompañado, pero no todas las empresas ni tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni la oportunidad de hacerlo. Pero primero, hacer un análisis de dónde estoy y dónde quisiera estar. El típico así si tú vi y cómo cierro la brecha, que donde se hace principalmente aquí, mirando dónde quiero llegar, y en este cerrado de brecha es qué procesos tengo, cuántos datos estoy acumulando. Después, preparar los datos, ordenarlos, clasificarlos, sacar la basura, que eso en general es la parte más latera y nada, como que es como una especie de impuesto. No agrega mucho valor, pero hay que hacerlo. Y en paralelo, al identificar las necesidades y oportunidades, por eso está arriba, se puede empezar con proyectos pequeños y escalables. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos requieren una cantidad infinita de datos. Entonces, uno puede identificar aquello con lo que puedes partir al tiro. O sea, a lo mejor para parte 1 y 2, capaz que necesites un año de pega. Pero se puede partir, ¿ya? Y esa es mi invitación. Partir, capacitar al equipo, elegir herramientas y partners adecuados. Ahí, de verdad, todas las casas consultoras tienen más o menos las mismas capacidades, las empresas de software también. Y muy importante, estar monitoreando y evaluando resultados, pero sin esperar magia. Yo, personalmente, odio los MVP. Encuentro que las empresas se demoran 6 meses en tomar la decisión de qué MVP usar o qué MVP hacer. Después quieren que el proveedor lo haga en 6 semanas. Después se demoran 6 semanas más en evaluar los resultados. Y como fueron solo 6 semanas, nunca sale tan bueno. Entonces lo quieren hacer de nuevo y después se demoran 6 meses más en conseguir la plata para escalar lo que han conseguido. O sea, es un desastre. Yo creo mucho más en la creación de equipos dentro de las empresas que no tienen por qué tener toda la expertise, pero sí tienen que trabajar con expertos, ya que esta lógica de equipos dedicados, ya que se complementa la capacidad. Y aquí sí que me voy. Bueno, está claro, ¿no? Está claro que los invito a acelerar. Yo me había propuesto que tenía 3 objetivos en esta presentación. Una era que efectivamente se motivaran. Otra, que entendieran algunos conceptos que son generales. Y 3, que tuvieran más o menos una percepción de cuáles son los pasos a seguir. Así que espero haber avanzado y perdón por el tiempo adicional. Muchas gracias. Vamos a continuar dando paso al primer panel de la mañana. Y ahora la idea es que vamos a presentar a don Marcelo Adriani, que va a ser el moderador de este grupo, ¿cierto? Y le dejo a usted entonces el micrófono. Recuerden que tienen los QR, claro, para que puedan hacer preguntas y si los invitan a hacer alguna votación, tengan ahí una herramienta para hacer llegar sus ideas. Don Marcelo, lo dejo a usted entonces a cargo de este panel. Muchas gracias, Juanita. Para dar comienzo a este primer panel, invito a este escenario a Rodrigo Moreno. Rodrigo es profesor de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Rodrigo nos va a hablar sobre el tema el uso de modelos matemáticos para la descarbonización y la transición energética. Adelante, Rodrigo. Bueno, mientras
setea todo acá adelante. Quisiera dar las gracias a la organización por la invitación. También quisiera comentarles que creo que esta presentación va a ser una continuación de la anterior. Terminaron hablando de electricidad y qué es la nueva electricidad. Bueno, esta es una presentación acerca de electricidad, ¿ya? Y cómo nos espera la matriz energética futuro y en particular cómo se pueden analizar distintos proyectos de infraestructura, operaciones de esos proyectos, etcétera, mediante modelos matemáticos, ¿ya? Como motivación, quisiera que estemos todos en la misma página para que entendamos de qué se trata este gran desafío que está actualmente enfrentando Chile y el mundo en realidad, ¿ya? En particular Chile, como muchos de ustedes sabrán, los que probablemente aquí se dedican al sector energético y eléctrico, está enfrentando un desafío sin precedentes, producto de la gran incorporación de inversiones en energías renovables, ¿ya? Y principalmente aquí me refiero a la energía solar, fotovoltaica y la energía eólica que han, entre comillas, invadido el mercado eléctrico, ¿cierto? Además, Chile tiene objetivos de política energética bien ambiciosos, ¿ya? Y entre ellos hay un programa, un plan de desconexión de plantas a carbón que se acordó entre el Estado y los privados, los dueños de esas plantas, precisamente para avanzar en este camino de la descarbonización, de disminuir la huella de carbono que tiene el país, ¿ya? Evidentemente la desconexión de plantas térmicas en el sistema va a requerir que los inversionistas instalen una mayor cantidad de activos de generación renovable precisamente para suministrar la demanda, que además en Chile es una demanda creciente al ser un país en desarrollo, y eso estresa un poco más obviamente el desafío que en el caso de los países desarrollados. Ellos tienen una demanda más bien estable y el desafío de ellos es reemplazar los activos térmicos con los activos renovables. Nuestro desafío, además de eso, es enfrentar el crecimiento de la demanda, ¿ya? Como ustedes bien saben, además existen planes para producir hidrógeno verde, ¿no es cierto? Eso va a demandar agua, plantas desaladoras, más electricidad, etcétera, ¿ya? O sea, estamos hablando de grandes planes para la instalación de infraestructura crítica en nuestro país, ¿ya? Ahí se muestran el resultado de algunas simulaciones en vista de que al año 2040, cuál es el volumen de inversiones necesarios para suplir el crecimiento de la demanda y bueno, también porque hay un cambio en el equilibrio económico. Las energías renovables se están haciendo cada vez más baratas, lo que significa que aunque la demanda no crezca, tal vez es conveniente incorporar más energías renovables y bajar el uso de combustibles fósiles que ahora son más caros que la energía renovable, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, durante la próxima década estamos hablando de que vamos a incorporar del orden de 50.000, 60.000 megawatts de capacidad instaladas entre eólico, solar y baterías de ion litio, que es almacenamiento, una tecnología muy nueva, ¿ya? También hay otras tecnologías, pero esas son las que están de protagonistas actualmente. 60.000 megawatts de capacidad instalada nueva es un tremendo número. Actualmente Chile tiene instalado 35.000 megawatts. 35.000 megawatts es el tamaño del sistema eléctrico chileno. Entonces, cuando estamos diciendo que hay que agregar 60.000 megawatts durante la próxima década, es un desafío tremendo, ¿ya? Y eso en esta simulación nos estamos contando los planes de hidrógeno verde. Si es que llega efectivamente a despegar los planes del gobierno de hidrógeno verde, estos 50, 60 gigawatts o 1.000 megawatts se pueden transformar fácilmente en 200.000 megawatts, ¿ya? Entonces es un tremendo desafío. Y dentro de este desafío, quienes hacemos análisis de inversión de infraestructura y de operación de esta infraestructura crítica, nos enfrentamos a una realidad completamente nueva y que tiene que ver con la naturaleza estocástica de estas nuevas fuentes de generación. Antes las centrales a carbón, las centrales a gas, las encendíamos en función de nuestro arbitrio, de lo que necesitábamos, las apagábamos, si había más demanda, bueno, metíamos más máquinas al sistema, etc.
El viento y el sol evidentemente no funcionan así. No hay cómo generar sol de noche, ¿no es cierto? Y no hay cómo generar a partir del viento si es que no hay ráfagas, si es que no hay viento suficiente para poder hacer eso, ¿ya? Por lo tanto, estamos enfrentando un desafío muy distinto y que tiene que ver precisamente con la estocasticidad, la variabilidad, la incertidumbre asociada al output de la generación de esta infraestructura, ¿ya? Y en términos de modelación, ¿ya? Y si hay consultores en la sala pueden complementar lo que estoy diciendo, esto requiere un tremendo análisis de datos, ¿ya? Modelos cada vez más granulares, poder entender exactamente cuáles son las variaciones que sufre el viento, el sol de un instante a otro, pero también hay variaciones en términos estacionales, bueno, ni hablar día y noche, etc., ¿ya? Y estos son, de hecho, perfiles, ustedes pueden ver ahí, estos no son perfiles sacados de Google, este es el procesamiento de datos del Coordinador Eléctrico Nacional. O sea, estos son datos de distintos días, distintas localizaciones de perfiles solares y perfiles eólicos. Y ustedes pueden ver de repente que el sol está radiante y está generando mucho, y hay otros días que está generando la mitad de lo que generó el día anterior, ¿ya? Eso va a depender obviamente del clima, las nubes, el viento, etc., ¿ya? Entonces estamos en este mundo en donde las decisiones tienen que ser sometidas a un mayor número de escenarios. Un mayor número de escenarios. Estas son simulaciones reales, de hecho, los grafiquitos, estos bonitos, los sacamos de un análisis que hicimos para AIMO, que es el coordinador eléctrico de Australia, en donde Australia estaba muy acostumbrado, como todos los coordinadores del mundo, a analizar 3 escenarios futuros: bajo, medio y alto. Suena conocido, ¿no? Ahora, como uno va y dice, oye, no, esta cosa cambió mucho, ¿eh? Bajo, medio, alto, olvídate. La mejor frase que he encontrado es la siguiente: ustedes imagínense una pintura de Picasso y alguien les pregunta, mira, no, tienes que representar esa pintura con 3 píxeles. No hay forma de hacerlo bien, ¿no? O sea, no hay forma. Va a quedar una cosa media amorfa, pero va a ser la representación de la pintura de Picasso mediante 3 píxeles, ¿ya? Entonces, tomar decisiones así, la verdad es que hoy en día es muy debatible, y de hecho la mayoría de los coordinadores y operadores del mundo y la gente, bancos, etcétera, que están realizando seriamente infraestructura crítica, grandes volúmenes, obviamente se pone en cuanto escenario se le atraviesa para entender bien los riesgos precisamente de esa inversión, ¿ya? Entonces, esto lo hemos aplicado para inversiones en generación renovable, lo estamos aplicando mucho para planificación de la red eléctrica, ¿ya? Imagínense lo que significa invertir en transmisión en este país, cuando no entendemos bien si los generadores se van a conectar en el norte porque viene un polo solar, o en realidad se van a ir al centro o al sur porque viene una gran inversión eólica. Y recuerden que ellos compiten entre sí, no es que las dos se vayan a materializar, o una combinación, ¿ya? Pero la demanda sigue siendo la misma. Y frente a esa incertidumbre uno tiene que empezar a tomar decisiones porque la red se está demorando en promedio, una línea importante, en promedio, 8 años en ser entregada, ¿no es cierto? Generadores renovables, ¿cuánto se demoran en ser entregados? 2 años. Entonces, evidentemente, no podemos seguir como en la vieja escuela, de que el generador me va a pedir la conexión y yo le voy a construir la línea, porque los tiempos no dan. El generador se demora 2 años, yo me demoro 8 años en entregar la línea. Entonces, tengo que tomar riesgo y tengo que anticiparme en los requerimientos, y es precisamente en ese análisis en donde hay que considerar una serie de escenarios, precisamente para entender cuáles son los riesgos que estoy tomando. Plantas desaladoras, también estamos ocupando un análisis similar. Plantas desaladoras son inversiones importantes que ahora están muy sujetas precisamente a estos fenómenos porque consumen electricidad, y uno puede encontrar una operación virtuosa de la planta desaladora si es que se sincroniza un poquitito con los perfiles de generación renovable. Entonces, si la planta desaladora está instalada en un lugar donde hay mucha generación solar, tal vez es una buena idea tener un poquitito de margen de sobreinstalación para poder producir más agua a las 12 del día, en donde el costo marginal de la energía es 0, y
dejar de producir de noche y tal vez cumplo con la cuota de producción de agua de todas maneras, pero obviamente hay que hacer un análisis ahí de cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, etcétera, bajo una cantidad de escenarios importantes. ¿Ya? Esto que estoy diciendo no es menor, ¿eh? Porque las empresas de ingeniería, y ustedes saben mejor que yo, generalmente ignoran esto. ¿Ya? Las empresas de ingeniería dicen, no, yo estoy acostumbrado a diseñar la planta de esta forma. Y nosotros ahora hemos tenido una experiencia con una planta desaladora bien grande, en donde básicamente el analista del contrato eléctrico tiene que hablar con quien diseña la planta. Porque resulta que uno puede aminorar el costo eléctrico dependiendo del diseño que tenga la planta. ¿Eh? Entonces, esas cosas actualmente están teniendo mucha atracción y todo al final del día se explica por tratar de aprovechar y entender y tratar de aprovechar estos datos que uno tiene disponibles para poder precisamente hacer un mejor uso, en este caso la electricidad, como un insumo para la planta desaladora. Ahora, estamos teniendo una cantidad de datos muy grande. La variabilidad de estos datos es tremenda, lo que significa que tenemos que ser capaces de procesar estos datos para entender lo que está detrás. Y la incertidumbre también empieza a crecer, porque muchas veces la predicción de estos datos no es trivial. Y eso, evidentemente, requiere de modelos más complejos. Yo vengo del Instituto de Sistemas Complejos, así que me obligaron a poner esta lámina. No es así. No, es importante, acá es importante ser pragmático. ¿Ya? Nosotros somos académicos, pero estamos con una misión bien particular, somos un centro basal. La idea es precisamente hacer transferencias de la academia a la industria y por lo tanto hay que ser pragmáticos y efectivamente los modelos complejos muchas veces son mejores, pero obviamente el nivel de complejidad siempre hay que balancearlo, ¿no? No queremos meter complejidad sin que agregue valor, básicamente. Entonces, déjenme mostrarle 3 proyectos. Está bien el tiempo, ¿no? Perfecto, ya. Déjenme mostrarle 3 proyectos que hemos realizado. La verdad es que actualmente el instituto está realizando muchos proyectos, aprovechando datos que existen, procesándolos, metiéndolos a modelos, etcétera. Estamos haciendo proyecciones de demanda de distintos tipos, estamos haciendo análisis de inversiones, estamos haciendo análisis de política pública, ayudamos al gobierno a tomar buenas políticas públicas informadas mediante datos. Y espero con estos 3 ejemplos que es bien, son como los 3 píxeles del cuadro de Picasso, ¿no? Espero poder darle una pincelada de algunas cosas que estamos haciendo. Entonces el primero es el pago por potencia de las unidades de almacenamiento. ¿Ya? Probablemente, si no son eléctricos, esto es absolutamente chino mandarín, pero yo les voy a explicar un poquitito de qué se trata. Las unidades que se instalan en el parque generador de Chile reciben un pago, lo voy a simplificar un poco, pero reciben un pago por existir, ¿ya? Por disponibilidad. Gracias. ¿Ya? Y en realidad, más que un pago por disponibilidad, es un pago por la provisión de servicios de seguridad al sistema. Es un twist un poquitito distinto. No quiero ahondar mucho en eso porque si no los voy a perder. Pero es un pago, uno instala la máquina y básicamente uno recibe un pago por existir, por potencia, por estar disponible y proveer confiabilidad al sistema. No por generar, ojo, sino que por estar disponible en horas de estrés del sistema. Pago. Es un seguro de alguna forma. Y las plantas de almacenamiento en Chile, porque el almacenamiento es una tecnología nueva, no tenían estos pagos, no había fórmula para remunerarlas por potencia. Entonces el gobierno se acercó a la universidad y nos dijo, oye, ¿saben qué? Necesitamos hacer algo porque estas inversiones obviamente van a hacer un aporte a la confiabilidad, de hecho hacen un gran aporte a la confiabilidad, pero no tenemos forma de calcular su remuneración por potencia. Entonces, nos pueden ayudar. Y ahí nosotros armamos, sin entrar en detalle, un modelo en base a simulaciones de Monte Carlo, de distintos escenarios, no solamente bajo, medio, alto, obviamente. ¿Ya? Muchos escenarios, una riqueza de combinaciones entre cómo puede generar el sol, las centrales solares, centrales de viento, cómo se puede materializar la demanda, las distintas hidrologías del país. Y la idea es entender en
en esos miles de escenarios que uno genera, en cuánto de esos escenarios hay pérdida de carga, es decir, hay blackouts. Eso puede ocurrir porque no es infalible el sistema eléctrico chileno. Entonces, cuando uno genera muchos escenarios y estudia esa infinidad de escenarios, hay una probabilidad de pérdida de carga. Y la idea es estudiar esa probabilidad de pérdida de carga haciendo sensibilidades con más o menos sol, con más o menos viento, con más o menos almacenamiento, baterías de ion litio, más o menos plantas térmicas, etc. Y uno entiende cuál es el aporte a la seguridad, en donde la métrica de la seguridad es la probabilidad de pérdida de carga, uno entiende un poquitito cuál es el aporte a la seguridad de estas distintas tecnologías y uno puede comparar. Hoy el almacenamiento en realidad es comparable a 1 mega de almacenamiento, es comparable a tantos megas de una unidad térmica convencional. ¿Eh? Tenemos simulaciones de Monte Carlo para generar estos escenarios, tenemos problemas de optimización para precisamente modelar lo que haría el operador del sistema en términos de despacho económico, la lista de méritos, ver exactamente el despacho en cada uno de estos escenarios. Eso, a lo mejor ustedes la conocen, se tradujo en la famosa tabla, ¿ya?, que remunera a las baterías de ion litio por potencia, ¿ya?, que se publicó en el Diario Oficial en junio de este año. Y esta tabla, que uno la ve muy sencillita, salió detrás de un modelo muy complejo en donde se procesa una serie de datos históricos, más de 60 años históricos de distintas series de tiempo, para poder entender exactamente cuál es la contribución de distintas tecnologías a la confiabilidad. ¿Eh? Y gracias a esta tabla, ahora hay un montón de inversiones de almacenamiento en el sistema eléctrico. Segundo proyecto, me voy a saltar el tercero, me quedan 2 minutos, me dijeron. El segundo proyecto, nosotros hicimos un estudio hace unos años atrás para la Asociación Gremial de Generación Renovable y Almacenamiento, ACERA. ¿Ya? Y ACERA nos preguntó una cuestión bien entretenida, que era, mira, tenemos distintos escenarios de plantas de desconexión de plantas a carbón, y ustedes pueden ver ahí cómo se va desconectando las plantas a carbón en distintos escenarios futuros. Y me dijeron, nosotros entendemos que depende de la desconexión de plantas a carbón que haya, es cuánto hay que invertir en el sistema, porque en parte estas energías renovables van a ser impulsadas por la desconexión de estas plantas, porque obviamente la demanda no va a bajar, sino que la demanda se va a mantener o va a seguir subiendo. Entonces hicimos todo un estudio en donde para distintos escenarios y trayectorias de desconexión de plantas a carbón se puede medir cuál es el volumen de inversión que necesita el país en términos de distintas tecnologías renovables. ¿Ya? ¿Cómo hicimos eso? Básicamente mediante un problema de optimización entero mixto, lineal, entero mixto gigantesco, realmente gigantesco, ¿no es cierto?, en donde se simula la operación dentro de los próximos 20 años del sistema de forma horaria y luego se prueban distintas configuraciones de infraestructura para ver cuál es el portafolio óptimo de inversiones del país que efectivamente puede alimentar la demanda de forma segura y económica. ¿No? Entonces, bueno, el problema de optimización tiene una función objetiva, obviamente, que minimiza los costos totales, tiene una serie de restricciones que obedece básicamente a la física de la red eléctrica, leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, etcétera, están todas metidas ahí. ¿Ya? Así, en resumen. Y dieron cosas como esta, ¿ya? Dependiendo de cuán acelerada fuera la desconexión de plantas a carbón, por ejemplo, el año 2030, que es el escenario referencial que se está utilizando actualmente, ustedes pueden ver ahí, esto se hizo en la pandemia, ¿ya? Por eso están las fechas ahí un poquitito viejas. Del año 2021 al año 2025 necesitaban 5.000 megas o 5 gigas de capacidad adicional, y del año 2026 al 2030, 7 gigas. Si ustedes suman 7 más 5, 12, más los 10 gigas que en esa época estaban en construcción, 22 gigas, que era el número que recitaba ACERA en todas las conferencias que iban. Se necesitan 22 gigas de nuevas inversiones de renovables de aquí cuando estábamos en el año 2021, de aquí al año 2030, que es una cantidad bestial de capacidad. Como yo les decía, imagínense que el sistema actualmente tiene 35 gigas, 35.000 megas. Cuando hablamos que necesitamos 20 gigas, es una parte significativa del sistema que básicamente hay que instalar al lado del actual, ¿ya? Obviamente aquí hay muchos desafíos, mucho más allá de realizar los modelos matemáticos de análisis, sino que los desafíos que tienen que ver con implementar este volumen de infraestructura en el territorio nacional.
que ustedes saben mejor que yo cuáles son esos problemas, ¿ya? No quiero minimizar eso, no he hablado nada de eso porque el encuentro hoy día obviamente tiene que ver con el análisis de modelos matemáticos para poder resolver las grandes preguntas. No les voy a hablar de esto, entonces simplemente quisiera finalizar diciendo que la descarbonización efectivamente está incentivando la entrada de grandes volúmenes de energía renovable, eso no es un secreto para nadie, pero la variabilidad y la incertidumbre asociada a esos renovables tiene que ser considerado mediante modelos más avanzados. ¿Qué queremos decir con modelos más avanzados? En la jerga técnica, ¿no es cierto? Investigación operativa, optimización, machine learning, reinforcement learning, todos los learning que existen, ¿no es cierto? Y principalmente, lo que estamos dedicados nosotros principalmente es a tomar decisiones que frente a esta riqueza de datos y de incertidumbre sean las más sensatas para el inversionista que está detrás de esa inversión, pero también para el país en términos de crecer de una forma adaptada, segura y económica, ¿ya? Así que el último bullet point es un poquitito de perogrullo. Creemos que la consultoría obviamente debe adoptar este tipo de modelos. Nosotros sabemos que eso está ocurriendo de hecho. No lo dije al principio, pero yo al principio de mi carrera fui 4 años consultor en una firma que se llama Sistep, que analiza mercados eléctricos. Después me cambié a la academia, pero conozco bien la realidad de las consultoras y sé que están haciendo esfuerzo en esa última línea, ¿ya? Pero es muy crítico que lo sigamos reforzando a futuro. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu presentación. Sin duda que el país tiene mucho que aprender y desarrollar en este tema. Para continuar, vamos a invitar a Christian Buch. Christian es jefe de investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y Managing Partner de Blueprint AI. Christian nos va a exponer sobre inteligencia artificial aplicada al negocio, desplegando el poder de la IA a través de roadmaps estratégicos. Adelante, Christian. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, en verdad, porque yo llegué a Chile hace 3 años. No soy chileno, de hecho, soy hijo de chileno, por eso el acento quizás. Y alguien está utilizando ya, perfecto. Y nada, bueno, es un gusto poder compartir un poquito de estos temas aquí con personas que no necesariamente son de IA, pero que obviamente pueden hacer un gran uso de la herramienta. Bueno, como se mencionó, yo soy el jefe de investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y bueno, lo voy a explicar después también, pero soy Managing Partner de Blueprint AI, que es una consultora en estrategia de IA, de hecho. Entonces, quizá un poquito de mí. Yo hice mi doctorado en la Universidad Libre de Bruselas en un tema que se llama neurociencias computacionales, y básicamente es un tema que está entre la IA y la neurociencia, y de ahí hice 2 postdoctorados, y esos 2 postdoctorados me tiraron hacia la inteligencia artificial full time, por así decirlo. Un primero en la Universidad de Gante y después tuve como 3 años en Brown. Y entonces, obviamente, tengo un gorrito en CENIA como jefe de investigación de científico, y de hecho ese es mi core business. Yo soy científico, eso es lo que hago. Y nos interesa mucho a ese nivel entender las limitaciones de los modelos actuales. Aquí no sé si muchos van a entender esta ecuación, pero eso es la atención, que es uno de los mecanismos que está a la base de la arquitectura del Transformer, que es lo que revolucionó la inteligencia artificial. Y bueno, en CENIA yo armé un equipo, me traje gente de Estados Unidos, gente de Europa, para tratar de justamente un poquito revolucionar este concepto de atención y tener realmente un cambio marcado de manera holística dentro de las herramientas que se pueden desarrollar con inteligencia artificial, y estamos repensando este concepto de atención. Pero también lo que pasa en CENIA es que tenemos un equipo de transfer de tecnología, y nosotros, los científicos de CENIA, actuamos también como consultores científicos en algunos de los temas en CENIA. Y lo que nos dimos cuenta, básicamente compartiendo con los clientes de CENIA, es que hay un cierto nivel de angustia al nivel de los gerentes, ¿cierto? Está esta herramienta ahí que está básicamente definiendo un cierto landscape competitivo, pero no saben muy bien cómo movilizar esos conocimientos, ¿ya? Y de ahí nació Blueprint, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, tratamos de guiar un poquito a los gerentes en cómo movilizar los conocimientos de inteligencia artificial. Y tienen razón de estar angustiados.
Y la razón es porque efectivamente yo pienso que tener una estrategia en IA es bastante crucial. Y quiero explicar aquí por qué lo es. ¿Ya? Y quizás voy a ser un poquito más enfático que Marina, en el sentido que yo no pienso simplemente que la IA es una herramienta. ¿Ya? La IA, contrariamente a otras herramientas tecnológicas, tiene un poder pervasive, de que sea ubícuo, mucho mayor que las otras herramientas. ¿Ya? Uno puede utilizar IA en su empresa en prácticamente todos los dominios de su empresa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que está generando ahora la IA realmente es un landscape de competitividad. ¿Ya? Y pasa que en los landscapes de competitividad, de la misma forma que uno lo puede ver como una función de costo en optimización en matemática, hay empresas que no van a ser competitivas y otras que sí van a ser competitivas. ¿Ya? Y la pregunta aquí es, obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer para asegurarme que mi empresa sí va a ser competitiva? Y nosotros pensamos que hay 3 ingredientes principales a esa respuesta. El primero es tener conocimiento del estado del arte en inteligencia artificial, como un poquito obvio, ¿cierto? Pero también incorporar conocimiento en ingeniería de procesos y realidades comerciales. Y yo creo que cualquier persona que ha tratado de generar una estrategia en inteligencia artificial en una empresa se da cuenta que para llegar a soluciones óptimas es como un popurrí de todas estas informaciones que hay que generar. Entonces voy a entrar un poquito por qué es el caso. Entonces, en términos de conocimiento del estado del arte, es bastante directo porque el estado del arte te permite expandir justamente esta función de costo. Te genera como a dónde tengo un scope, un actionable scope, ¿cierto? Y hay que saber qué es lo que puede hacer uno con la IA, obviamente, para saber dónde puedo integrar IA en mi empresa. Entonces, esa es una parte. Pero también te ayuda a hacer mitigación de riesgo. Si yo entiendo bien cuáles son las limitaciones de los modelos, básicamente también puedo mitigar los riesgos que están asociados a la implementación de modelos. Entender también qué tipo de modelo me va a favorecer escalabilidad o sustainability, ¿cierto? También eso es algo importante. Y generar modelos que son adaptados a las necesidades cambiantes. ¿Ya? Siempre las necesidades van cambiando, pero yo necesito modelos que sean robustos a esos cambios. Y también la idea de optimización de recursos. ¿Ya? ¿Cuáles son los modelos que van a optimizar, por ejemplo, mi recurso humano, mi recurso tecnológico o de datos, etcétera, etcétera? En términos de ingeniería de procesos, también es entender qué es lo que mueve la aguja en términos de valor dentro de mi empresa. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo tanto al nivel macro, como qué tipo de gerencia, en qué tipo de gerencia me voy a meter, como al nivel micro. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos exactamente que tengo que modificar? Y esto obviamente está asociado también a poder identificar cuáles son los cuellos de botella y las ineficiencias de mis procesos. Y una pata aquí que es importante también es la cuestión de la gestión del cambio. Yo creo que no se habla mucho de eso cuando uno habla de cómo implementar IA en las empresas. Hay mucha resistencia todavía. Me pasó ayer en una consultoría en el cual es obvio que el modelo va a aportar valor, pero hay resistencia porque la gente en su gerencia tiene sus propias agendas digitales, etcétera, etcétera. Entonces es algo que hay que incorporar también en el mapeo de los roadmaps. Y obviamente las realidades comerciales, ¿cierto? Hay que alinear el roadmap con las metas tanto a corto plazo que a largo plazo, y no es algo simple hacer ese balancing, es un trade-off, ¿cierto? También qué es lo que uno quiere valorizar, ¿cierto? Que es time to value o el ROI, cómo voy a medir eso, y obviamente eso va a impactar cómo se va a evaluar el impacto de mi solución. ¿Ya? ¿Cuál es realmente la necesidad de la empresa? Eso se asocia al concepto de time to value o ROI. ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿Necesita generar momentum en IA o necesita generar valor? Por ejemplo, también es algo que hay que balancear. Y bueno, la última pata es quizás un caveat, por así decirlo, que es este concepto de innovación dirigida. ¿Ya? La IA no solo tiene que generar valor. Para mí, la implementación de IA en una empresa es una cierta forma de hacerle future proofing a la empresa. ¿Ya? Es importante generar ese momentum de IA y cultura digital dentro de una empresa. Entonces veamos esto como en un toy example, ¿ya? Que como no es tan toy. Pero una empresa papelera, por ejemplo, tengo 3 áreas: bosque, supply chain y back office. ¿Ya? Entonces la primera cosa que tengo que hacer es como evaluar el costo asociado a los procesos que están en estas 3 áreas, ¿cierto? Y puede ser que, por ejemplo, bosque tiene un costo muy alto, supply chain un poquito más bajo y back office un costo bastante bajo, en general recursos humanos. Entonces la primera cosa que tengo que hacer es que están los factores habilitantes para implementar IA.
es que están las problemáticas formalizadas. Existen KPIs que puedo optimizar o no puedo optimizar. Es que hay datos, y no solamente datos, pero datos de calidad, y hartos datos, ojalá. También es que tenemos sponsors, de nuevo asociado a la gestión del cambio. Realmente es algo importante. Y si tenemos modelos off the shelf, es que existen soluciones que están quizás hasta open source. De hecho, muchas de las soluciones típicamente están open source, ¿no? Y si no hay modelos off the shelf, quizás hay posibilidades de R&D, pero posibilidades serias de R&D, ¿cierto? Eso es una parte importante también. Entonces, ya, imagínense que ya efectivamente encontré con un proyecto 1 una posibilidad de captura de valor en bosque, un proyecto 2 en supply chain, la captura de valor inicialmente más valiosa en bosque, y tengo que comenzar a evaluar ciertas dimensiones que son bastante cruciales. La primera es toda una pata de business value, ¿ya? Y podría ser, por ejemplo, es que mi solución tiene un impacto en la reducción de costos o en la optimización de los recursos, es que se alinea con el negocio, es que tiene un impacto en el ROI, o es que impacta el core del business, ¿ya? Por ejemplo, tener un chatbot para una ISAPRE sería algo que sí va a impactar el core del business, pero quizás para una minera no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, hay todo como unas dimensiones que hay que evaluar, digamos, por una metadimensión que es el valor para el negocio. Y otra dimensión súper importante es la factibilidad, ¿ya? El feasibility. Es que se puede hacer técnicamente, que es difícil, cuál es el rango de dificultad de la implementación de la solución. Más al nivel también operativo, ¿cierto? Es que es algo que es fácil de operar. Hay modelos que son bastante difíciles de operar, que cambian mucho, que son muy dependientes de los datos, del concepto de data drift también, cuando van cambiando los datos, que a la embarrada, eso es complejo, ¿ya? El tiempo de ejecución también, ¿ya? ¿Cuánto tiempo me demoro en generar la solución? ¿Cuántas horas, personas necesito internamente para proponer esta solución? Y obviamente el costo, ¿cierto? Todo esto hay que evaluarlo. Y lo que pasa es que quizás inicialmente uno tenía una oportunidad, tengo una captura de valor en bosque que es súper clara, y voy evaluando todos estos conceptos y me doy cuenta que esto va generando un shift en donde tendría que poner la prioridad, ¿cierto? Esto no viven obviamente en la misma escala, pero me doy cuenta que quizás el proyecto 2 tiene más valor y más impacto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace típicamente? Y voy a terminar con esto. Yo sí voy a hacer 12 minutos. Es básicamente generar lo que uno podría llamar hasta un Pareto Front, ¿ya? Y lo puedes subdividir en 4, digamos, tipos de proyectos. Hay unos proyectos que son no-brainers, ¿ya? Que es obvio. Es fácil de hacer y genera costo. Hay proyectos con impacto, que son difíciles de hacer, pero típicamente generan aún más costo. Y son lo más seguido asociado al core del business. Y eso es muy difícil, llegar al core del business con inteligencia artificial. Típicamente la gente utiliza inteligencia artificial en cosas muy superficiales y digamos, ¿cómo se dice? De circunferencia, ¿no? Que no es del core del business. Otras cosas son como low-hanging fruits, ¿ya? Son modelos que son fáciles de hacer, pero no necesariamente van a generar mucho valor. Pero sí podrían, por ejemplo, generar momentum. Y el otro son como más concepto de higiene. Una vez que ya toqué a todos estos modelos o iniciativas y están hechos, listo, ahora me toca a todo lo que es más higiene, por así decirlo. Entonces, uno lo que va a hacer es como va a mapear todos estos proyectos, y típicamente lo que va a pasar es que va a aparecer un Pareto Front, que son iniciativas que son claramente las iniciativas que uno hay que priorizar, ¿ya? Y esas son las iniciativas que uno va a comenzar a poner en su backlog y a tratar de implementar. Y las otras son a después, no tienen sentido por ahora. Entonces, este es el take-home message, ¿viste? 12 minutos. De estos proyectos, básicamente lo que importa es tener una mirada tridimensional, por así decirlo, poder entender bien cuáles son los alcances de los modelos a través de expertise de IA, pero también mitigación del riesgo, etcétera, etcétera. Entender qué es lo que vamos a tocar, ¿cierto? Cuáles son los procesos que vamos a tratar de optimizar, y obviamente hacerlo alineándose con el negocio. Esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Les cuento que después de la tercera presentación vamos a tener una instancia de discusión para que puedan hacer las consultas que ustedes quieran hacerle a cada uno de los invitados.
Entonces, nuestra última presentación de este bloque está a cargo de Nicolás Barroso. Nicolás, director de Bloom Alert, con su presentación Navegando la revolución tecnológica, ingeniería en la era de la IA y la sostenibilidad. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias a ICE por darnos la oportunidad a una empresa joven como la nuestra, de espíritu también de años, presentar nuestra experiencia, sobre todo, y cómo la inteligencia artificial pues, nos ha ayudado a solucionar problemas. Y voy a empezar hablando del problema. Nosotros en Bloom Alert nos queríamos centrar, lo teníamos muy claro, ¿no? en el activo, en el recurso hídrico tan importante para una industria como es la minería. Y perseguíamos y veíamos que uno de los principales problemas es que un activo tan estratégico tenía muchas pérdidas. Eran algunas por errores en la operación, otras por errores que tenían que ver con el ecosistema marino, terrestre, y así vimos que el ciclo del agua para nosotros se interpretaba en tres zonas. La producción, que era, donde las plantas desaladoras o no desaladoras producen el agua para impulsarla a la mina, la parte de impulsión y la parte de reuso, tan importante en el ciclo, ¿no? Y así nace Bloom Alert. Bloom Alert nace intentando, y lo digo intentando porque hemos pasado un proceso, me gustaba mucho cuando Cristian ayudaba, que hemos pasado por ese popurrí de ideas de inteligencia satelital, datos de planta, pero teníamos claro que queríamos generar una herramienta de medición en tiempo real sin medios analógicos. Y eso significaba que teníamos que intentar integrar el ecosistema marino, el ecosistema terrestre y toda la parte, digamos, del medio ambiente que de alguna manera influye en el proceso. Pero por otro lado veíamos interesante entender qué pasaba dentro de la planta desaladora, qué pasaba dentro de la planta de instrumentación de las conducciones, ¿no? Y así nace Bloom Alert, con ese espíritu. Y nacíamos también desde la premisa de que no queríamos hacer tecnología, ¿no? Y eso sí que lo tuvimos claro y nos ayudó muchísimo desde el principio. Nunca hemos vendido tecnología, hemos vendido soluciones a problemas. La tecnología ha sido un catalizador y una ayuda para nosotros para identificar y agilizar las soluciones que hoy necesitan un sector como la minería, donde nosotros estamos enfocados, ¿no? Y empezamos por las plantas desaladoras. Después también escuchaba a Marina y a Cristian cómo la inteligencia artificial y el modelo de negocio te va ayudando a identificar otros problemas y creciendo, haciendo un upselling dentro de nuestra empresa, de nuestros clientes, y pasamos a la detección de fugas en acueductos y menuductos para terminar hoy en nuestro último desarrollo, que es Relavers. Y el rol de la tecnología, empezamos muy enamorados de la desalación, con Negroni en algún momento y Acades queríamos ser los primeros y únicos del mundo en ser el único software de monitoreo de calidad de agua de mar de la industria de desalación, pero nos dimos cuenta que la desalación desgraciadamente era pequeña. En Chile cada día es más grande, pero a nivel mundial, están nuestros amigos de Middle East que sí que tienen grandes plantas, pero el resto quizás no tenía problemas tan identificados como otros. Entonces, lo que quisimos es intentar definir un rol tecnológico donde nos centráramos en los datos, integráramos sistemas de algoritmos que nos ayudaran no solo a identificar problemas en la desalación, sino también en la conducción y en los relaves, y utilizar esa data como una data estratégica. Y fue muy bueno porque empezamos a hacer este popurrí, ¿no? Teníamos en el equipo gente que sabía mucho imágenes satelitales, pero también teníamos procesistas de plantas desaladoras, gente que sabía leer muchos KPIs de planta, y al final lo que hicimos es hacer dos tipos de inteligencia artificial. Empezamos, por un lado, a hacer Machine Learning, que básicamente lo que hacíamos era identificar patrones en las imágenes satelitales que eran anómalos, pero Manolito, que era nuestro sistema de inteligencia artificial, que así lo llamamos, no sabían cuáles eran esos problemas. Les tuvimos que ir enseñando, y lo enseñamos de manera manual, porque efectivamente la inteligencia artificial no hace magia. Pero le empezamos a decir que ese problema probablemente podía ser una alerta y esa alerta podía generar un riesgo. Y así definimos la metodología VAR, como el fútbol. Es una metodología interna que lo que hace es identificar anomalías en las imágenes satelitales, detectarla como una variable, generar una alerta y esa alerta se produce a un riesgo. Y lo mismo hicimos con el Deep Learning que antes comentaba Marina. ¿Qué hicimos? Nos metimos en todos los KPIs de nuestras plantas desaladoras y los acueductos, identificamos cuáles eran los KPIs que ponían en riesgo la producción e hicimos el famoso gemelo digital, que básicamente es pronosticar qué puede pasar. Con ese popurrí de data hicimos un sistema que llamamos integrado de pronóstico y alerta, y hoy es el que usamos
para las 3 variables que os voy a comentar ahora. Esta imagen también la hemos diseñado con la inteligencia artificial, ¿vale? Con nuestro Manolito también lo hemos usado para que haga dibujos. Y efectivamente voy a explicar los 3 bloques donde hoy trabajamos e implementamos estas soluciones tecnológicas. Nacimos hace 3 años con Bloom Alert, que era una solución tecnológica para la desalación, donde básicamente hacemos un monitoreo de la calidad de agua de mar y un servicio de pronóstico y alerta temprana para los operadores. Principalmente para una cosa, para que ellos se puedan adelantar a eventos oceanográficos que ponían en riesgo la producción de la planta. Y esa producción de la planta, si bajaba un 5%, Anglo American decía que había perdido millones y millones de dólares en la producción porque no había tenido lo suficientemente agua, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos, y nos llamamos al principio software, pero dijimos, no podemos ser un software porque en realidad hay veces que sí tenemos un fee mensual, pero hacemos mucha ingeniería, porque calibramos mucho el modelo, customizamos, nos adaptamos a diferentes plantas. Entonces somos un servicio. Somos un servicio de monitoreo y predicción y pronóstico y alerta temprana. Y con este servicio de pronóstico y alerta temprana, y nuestro Manolito interno empezó a decirnos que las empresas cuando utilizaban nuestro sistema de alerta producían más agua. ¿Y qué alertábamos? Alertábamos mareas rojas, alertábamos modelos de surgencia, alertábamos medusas. En los últimos 3 años ha habido un crecimiento en el componente de la biota marina en el norte, que es impresionante, y han tapado todos los intakes prácticamente de todas las plantas desaladoras en el norte. Y definimos un caso de éxito con nuestro principal cliente, que es Escondida, que es la planta desaladora más grande de Chile, donde desde que empezó a trabajar con nosotros hemos aumentado un 8% el performance de su planta, solo con alertas. Todavía no habíamos entrado en recomendaciones. Hoy el 65% del agua utiliza nuestro servicio y nuestro objetivo siempre fue transformarlo en un estándar de la industria. No me quiero parar aquí por no hacer mucho lobby, pero básicamente, después voy a usar un vídeo, quiero ir a la fase de transporte. El transporte básicamente utiliza el mismo rol de la desalación. Entrenamos un modelo con un montón de imágenes, datos específicos de presiones, caudalímetros, ventosas, y lo que hacemos es generar estadísticas con el objetivo de llegar a convalidar esa hipótesis, ¿no? lo que llamamos inferencia. Y básicamente el modelo, de alguna manera, detecta y clasifica automáticamente esas zonas anómalas con el principal objetivo de que podamos definir zonas críticas y anomalías en la superficie, como es este caso, ¿no? Es un caso muy reciente de uno de nuestros clientes que en estos acueductos que son inmensos, con grandes pendientes, que están al aire libre, pues las fugas es un problema no menor hoy en la industria minera, y aquí pudimos detectar pues prácticamente en tiempo real que había habido una fuga que había creado un río de arena y agua. Lo mismo pasó con nuestro modelo, pudimos detectar, como veis en las imágenes, las zonas de calor rojas, donde el modelo, nuestro Manolito para tuberías, le hemos enseñado que además de detectar fugas, las nubes tienen que ser buenas, no malas. Entonces, esto es un proceso que efectivamente nos ha llevado mucho tiempo, porque cada nuevo caso y cada dato incorporado al sistema se vuelve, como bien sabéis, más preciso, ¿no? Entonces, estas herramientas principalmente territoriales nos han permitido pues, activar estas alertas tempranas que hoy en día son de gran utilidad para nuestros clientes. Y hay diferentes formas de reportarlo. En la desalación lo reportamos a través de un dashboard que está conectado con el SCADA en tiempo real, pero aquí mandamos un mailing y esto es un poco también lo que comentaba Cristian, el modelo de negocio y el objetivo en la desalación es mejorar el ROI de inversión, que la operación y la planta tengan un menor coste. En este caso es pues, que las fugas no afecten a comunidades, a territorios, que haya ríos que puedan desembarcar en alguna desgracia, ¿no? Finalmente quiero llegar a la parte de sal.ai, pero en reuso hoy estamos en un proceso de desarrollo, hemos estado haciendo mucha ingeniería específica de data y lo que queremos hacer con los planes, o sea, con los relaves es básicamente ayudarlos a los planes de posición de relave con el mismo sistema. Somos especialistas en monitorear calidad de agua con imágenes satelitales, identificar aquellas zonas donde queremos depositar el relave. Y esto lo vamos a hacer con sistemas de monitoreo en satelital, sistemas de calor y también conectándonos a los sensores y a los data points de planta. Me queda poquito y quería presentaros de sal.ai. De sal.ai es el último desarrollo que hemos realizado.
saliendo de la operación y metiéndonos en la permisología y en la etapa temprana, y creo que era muy importante hoy con este público destacarlo. Desal.ai es una plataforma que se enmarca en la fase de desarrollo, ¿no? Y a los que nos ha tocado desarrollar algún estudio de impacto ambiental en Chile, sabemos lo complejo que es y la permisología hoy lo que tarda, ¿no? Principalmente porque no hay una estandarización, hay muchas opiniones y sobre todo es porque es muy complejo, ¿no? Tener una visión sistemática del medio ambiente, del territorio, por un montón de temas. La desalación dice que hay que tener una regulación del borde costero, los planes reguladores dicen otra cosa, medio ambiente y el sistema de evaluación ambiental tiene unos criterios, Directemar otros. Entonces, básicamente, todas estas herramientas analógicas que nosotros utilizamos de medición in situ, un poquito de data, inteligencia satelital y robótica, la hemos metido en un modelo territorial que lo que hacemos es apoyarnos en esa estructura satelital que teníamos para tener una visión masoespacial del territorio y una planificación del riesgo. ¿En qué términos? Técnicos, ambientales, sociales y económicos. Y lo que podemos hacer con Desal.ai, que os podéis meter ya, es, podéis registraros, rellenar un breve formulario y básicamente llegaréis a esto, que es un dashboard en tiempo real, que lo que hace, solo lo tenemos para la zona de Coquimbo, a nivel estratégico, porque era una zona muy afectada por el agua, decidimos empezar por ahí, pero lo que podéis hacer con esta matriz de evaluación técnica es entender cuál es la mejor idoneidad de sitio para ubicar vuestro proyecto. Vuestro proyecto energético, vuestro proyecto hídrico, vuestro proyecto industrial, de lo que penséis. Prácticamente hemos entrenado una matriz en muchos talleres con algunas consultoras técnicas donde identificamos las mejores pendientes técnicas, los humedales, todo el complejo territorial, el borde costero, las amebas, etcétera, y con el cursor podéis ir pasando a través de toda la región y sabiendo el puntaje hoy de idoneidad que tiene el lugar. ¿Con qué objetivo? Es una herramienta abierta al público. El objetivo hoy es poder identificar de manera temprana y que las consultoras que están desarrollando proyectos puedan agilizar ese proceso de entrega de permisología. Esto es Desal.ai. Aquí tenéis un QR, si a alguien le apetece escanearlo, con una breve encuesta, sobre todo para la experiencia desde un punto de vista de la consultora, que nos puede ayudar. Y cumpliendo 12 minutos, esta sería la presentación. Bueno, vamos a empezar con las consultas. Aquí hay una primera, Rodrigo. Dicen, hay 34 GW de potencia instalada sin crecimiento de la demanda energética en los últimos años. La demanda máxima en Chile es de 10 GW. ¿Por qué queremos más de 50 GW? Muchas gracias. La razón es bien sencilla, es porque básicamente las energías renovables no están disponibles el 100% del tiempo. Entonces, claro, si fuesen bloques como ladrillos a lo largo del día, imagínense las 24 horas y fuese un bloque de 100 megas, claro, agrego otros 100 megas y ya son 200 megas. Pero si son 100 megas solo de día y otros 100 megas solo de noche, bueno, en la práctica eso siguen siendo 100 megas. Entonces, ese es el efecto que se tiene al momento de incorporar energías renovables y que evidentemente justifica estos volúmenes gigantescos. Eso bien sencillo. ¿Se escucha, no? Sí. Otra pregunta. Para Nicolás. Nicolás, ¿qué desafíos ha enfrentado Bloom Alert en la integración de sus herramientas de IA y tecnología satelital con los sistemas de operación convencionales de plantas desaladoras y mineras? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hemos tenido el mayor desafío en esta pregunta, buenísima, porque nos ha costado, yo creo, cuando nacemos con una startup, siempre tenemos un ratio que se llama el CAP, que es el coste de adquisición de cliente, y creo que este ha sido uno de los parámetros que nos ha influido en que los clientes no los cerráramos hasta después de varios meses. Y le dimos una vuelta al modelo de negocio. Lo explico brevemente. Nosotros teníamos un sistema de data que lo que hacíamos o pensamos que queríamos inyectar data al SCADA y en algún momento definimos que era imposible por los sistemas de riesgos que tenían las empresas como TEC, empresas como BHP. Entonces nos gastamos bastante plata, como se dice aquí, para una empresa pequeña, en tener un sistema de arquitectura flexible que pudiéramos tener en el cloud
una exposición de data que nos iba inyectando todos los clientes de alguna manera y que nosotros íbamos recuperando. Entonces, a la respuesta en concreto, hoy en día no estamos integrados a los SCADA, los instrumentadores han sido muy celosos de que nosotros podamos inyectar información y podamos generar modelos de riesgo dentro del SCADA, y también era una posición de riesgo que no queríamos tener, dado que el operador al final tiene la última palabra y no queríamos ser, digamos, como partícipes de un error operativo. Entonces lo que hacemos es tener dos interfaces independientes. El operador en su planta ve el SCADA y a la izquierda está Bloom Alert, donde tenemos dos arquitecturas independientes de datos. El SCADA no nos inyecta a nosotros, les inyecta en una arquitectura a la nube, nosotros los descargamos cada un segundo y nosotros tampoco inyectamos de vuelta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tener la pregunta. Cristian, ¿cómo propones equilibrar el ROI a corto plazo con la innovación a largo plazo en los proyectos de IA, especialmente en industrias donde se priorizan los retornos rápidos? Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta clara, ¿verdad? Porque, pero digamos que típicamente lo que pasa es que uno quiere lanzar, generar un cierto momentum de IA en su empresa, pero eso es complejo con proyectos que, digamos, toman tiempo y tienen un cierto nivel de incertidumbre. Entonces, lo que nosotros proponemos es como generar más la identificación de quick win, que son proyectos que se pueden generar rápidamente, que sí tienen un cierto valor, para poder hacer legitimación de proyectos que son un poquito más complejos. Y esa es como la metodología, yo pienso, a seguir a ese nivel. Y bueno, y sobre todo porque, como mencioné antes, hay una problemática de gestión del cambio y de resistencia a estas metodologías que hay que romper, ¿cierto? Y estos quick wins tienen ese rol y esa función. Eso. Gracias. Esto es para Rodrigo. ¿Cuál es el balance correcto entre complejizar un análisis para hacerlo más realista y conservar un nivel de simplicidad justo para poder hacerlo entendible y traceable para la industria? Sí, esa es una excelente pregunta. El balance correcto yo creo que depende exactamente de cada uno de los desafíos que uno está enfrentando, ¿ya? Un consultor y evidentemente su cliente valora mucho tener estos modelos que son más sencillos y de cierta forma son traceables, ¿no? O sea, uno puede ver exactamente lo que está ocurriendo y cómo los datos de entrada finalmente se conjugan y se traducen en un resultado, ¿ya? Muchas veces estos algoritmos avanzados de Machine Learning y bueno, la misma optimización, dependiendo de cuán compleja sea, esa trazabilidad se pierde, y por muy exacto que sea el modelo, si el tomador de decisión no ve la trazabilidad, se pierde la confianza absoluta sobre ese modelo, ¿ya? Y eso va a depender mucho de precisamente la versión que tenga el cliente a probar con estos modelos que son más exactos, pero son más caja negra, versus tener una caja transparente que es más sencilla. A lo mejor es menos exacto, pero lo puede justificar porque los resultados lucen como lucen, ¿no? Entonces yo diría que depende mucho, pero obviamente al momento de resolver problemas reales hay que ser pragmático, creo yo, y hay que producir respuestas que sean buenas, que sean transparentes y que sobre todo sean entendibles por todos, ¿no? Perfecto, gracias. Para Bloom Alert, ¿podrías profundizar en los factores o KPIs específicos que se utilizan para evaluar la viabilidad y el valor comercial en iniciativas de la IA? Bien profunda la pregunta. Yo creo que los principales KPIs que nosotros nos han llevado a tomar decisiones comerciales de la IA ha sido nunca hablar de la AI. Hemos sido bien agnósticos bien agnósticos al hablar de la tecnología, pero sí del problema. Y si bien hoy tenemos, bueno, pues ciertos mecanismos en los que estamos apalancados en tecnología, nuestro principal factor siempre ha sido poder solucionar problemas y detectar problemas
en la operación, ¿no? Ese fue el objetivo del nacimiento de nuestra empresa. Y es muy buena pregunta, porque una de las cosas que me ha faltado comentar es que probablemente uno de los KPIs que nosotros hemos detectado mucho es la falta de conocimiento de los operadores y la capacitación que necesitan para usar este tipo de herramientas. Y hoy en día uno de los problemas que tuvimos durante casi 3 años es que nuestra herramienta no la usaba nadie. O sea, la vendíamos a 4 o 5 empresas, las desaladoras más grandes del país, pero no teníamos un gran porcentaje de usabilidad, por lo tanto no podíamos tener KPIs de referencia si la herramienta gustaba o no. Pero después llegábamos y nos decían, estamos encantados con la herramienta, entonces no lo entendíamos. Entonces nos dimos cuenta de que una alerta a través de un mailing era suficiente para que nuestra herramienta funcionara. Entonces nos dimos cuenta y nos empezamos a desenamorar del dashboard y dijimos, si es que esto no sirve de nada. Al final el operador quiere que le llegue una pequeña alerta, un KPI, decir, hay un problema de surgencia en la membrana 1. Entonces, con ese KPI, por ejemplo, hicimos nuestra primera móvil app, que la lanzamos al mercado hace 3 meses, donde básicamente le llega un pop-up y ni hay dashboard ni hay nada. Entonces, es muy difícil la pregunta, nos ha dificultado ver KPIs exactos que podamos, digamos, integrar de manera estándar para ir desarrollando cosas. Y nos hemos basado mucho en el estar con el operador, entenderlo. Tenemos una persona siempre en cada planta donde va capacitándolo, estamos viendo, aprendiendo. Eso ha sido como nuestro primer objetivo. Por eso me sonaba muy bien lo que decía Marina, decir, es imposible que esto haga magia de un día a otro, hay que evangelizar mucho y nosotros también nos hemos puesto muy concienciados con ese tema. Gracias. Cristian, ¿podrías profundizar en los factores o KPIs específicos que se utilizan para evaluar la viabilidad y el valor comercial de las iniciativas de IA? Sí, solo quería hacer eco a la pregunta de Rodrigo porque me interesa mucho ese tema. Una de las ramas que tenemos científicamente en el centro es justamente el desarrollo de algoritmos de explicabilidad para modelos tipo caja negra. Y como que quiero darle confianza a la gente, hay muchos algoritmos que permiten explicar modelos de caja negra. Y hay harto desarrollo en ese ámbito científico. Y por lo tanto, quizás hacer como una distinción entre como una explicación mecanística, que ahí yo sí pienso que todavía estamos limitados, pero quizás una explicación más como de por qué estás seleccionando esta palabra contra esta palabra, por ejemplo, por ChatGPT, sí estamos teniendo más información a ese nivel. Así que yo creo que con el futuro, o sea, avanzando más con básicamente más estudios científicos a ese nivel, vamos a poder de manera reliable utilizar modelos tipo caja negra, y en varios ámbitos. Entonces, con respecto a los KPI, yo creo que eso depende mucho de qué es lo que quiere la empresa, ¿cierto? En qué es lo que quiere focalizarse. En el caso, por ejemplo, de tratar de generar momentum en inteligencia artificial, yo pienso que tiempo de ejecución y quizás time to value son los KPIs más importantes. Porque uno quiere generar momentum, ¿cierto? Entonces, tiene que sacar productos que puedan ser comunicables y que puedan ser como, digamos, como anchors, ¿cierto? Para la empresa y poder ser utilizable al nivel más de gerencia y comunicarlo, etcétera, etcétera. Ahora sí, más en términos de valor per se, yo creo que el clásico es el ROI, ¿cierto? O sea, el Return on Investment es el KPI que hay que seguir a ese nivel. Perfecto, gracias Cristian. Lamentablemente tenemos muchas preguntas y nos quedan solamente 3 minutos. Hay una pregunta que es genérica para los 3. Dice, a nivel de la región, ¿y en qué posición se encuentra Chile y sus empresas de ingeniería en el uso de la IA? ¿Y en qué dirección deberíamos corregir el rumbo? Yo puedo quizás partir con eso. O sea, experiencia, hay una variabilidad gigantesca. He visto empresas que son súper avanzadas con equipos de Machine Learning muy grandes, así del orden de 50 personas, si no más, y otras empresas, y en general son empresas quizás como más aterrizadas en materia prima o cosas del estilo, que ahí creo que todavía falta mucho, y la razón es porque en realidad necesitan digamos, un panel de solución que es mucho más amplio, ¿ya? Y eso hace que es un freno per se. Entonces, yo pienso que estamos bien.
Y de hecho, bueno, Senia sacó hace poquito el índice latinoamericano de inteligencia artificial y Chile está rankeado primero en América Latina en varios ámbitos. Entonces, estamos bien en América Latina. En el mundo, no sé. Rodrigo, Nicolás. No porque lo hizo Senia, ¿no? No. Todo está normalizado. Sí. Coincido plenamente con lo que dice, la varianza gigantesca. En el sector eléctrico yo creo que existe un reconocimiento de que efectivamente ha estado metido en temas de modelos avanzados, datos, etcétera, desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y es por la complejidad que tiene el sector. No obstante, tiene una varianza muy grande, ¿ya? Y lo que quisiera destacar aquí es el potencial que tiene, más que dónde estamos. ¿Ya? El potencial es gigantesco. ¿Ya? Nosotros mismos que estamos en la academia nos sorprendemos mucho con las cosas, cómo se pueden seguir mejorando desde el punto donde estamos ahora. ¿Ya? Así que espero que, digamos, como consultores se entusiasmen a utilizar estas herramientas. Como estaba diciendo Marina en la mañana, coincido plenamente, esta cuestión va a revolucionar, así como la electricidad lo hizo algún día, en el 1882, 83 se electrificó Santiago. Así como eso fue, este tema de los datos va a pasar y realmente las personas que estamos metidos en esto vemos todos los días avances muy significativos, y es importante entender el potencial que tiene la empresa de ustedes, las compañías, los sectores, etcétera, de crecimiento gracias a este tipo de herramientas. Yo brevemente creo que en Chile, y me ha tocado trabajar con otros equipos, tenemos equipos en Portugal y en España, tienen una fuente y una materia prima increíble y no lo digo yo, hay muchas empresas en el sector agro, en el sector de agua que han sido reconocidas a nivel mundial, por lo tanto el potencial, como decía Rodrigo, existe. Pero sí es verdad, y hago una breve reflexión, hace una semanita estábamos en el Diario Financiero, en el pitch de Mining Tech, y exponían una chica muy entretenida, decía, oye, ¿quién conoce los 4 o 3 unicornios que hay en Chile? Y decían, ¿por qué no hay ningún unicornio en la minería? Destacaba cómo la minería es una industria tan potente que vas a todos lados y en Chile los conoces como los números 1, decían, ¿cómo es posible que todas las empresas tecnológicas mineras sean pequeñitas? Entonces, para nosotros fue una breve reflexión de decir, por eso este cambio, nosotros somos una mining tech, no es broma, pero al final queremos ver como que hay un potencial grandísimo de desarrollo en la parte de procesos, en la parte de operación, y yo creo que la minería es un canal muy bueno para probar, solo eso. Perfecto, muchas gracias. Por dirigir este panel, muchas gracias a Rodrigo, a Cristian, a Nicolás, por sus brillantes exposiciones que nos dan para pensar. En mi caso, yo quedo totalmente prendida con estos temas. Bueno, ahora quiero invitar a Katia Briceño, que nos va a hacer un reconocimiento a nuestros expositores, y agradecemos con un gran aplauso. Y la foto, aprovechamos, ahí los tenemos a todos juntitos. Por llevar muy bien el control del tiempo y la moderación. Muchas gracias.